Hola gente bella, eres bienvenido y bienvenida a este momento que trataré por todos los medios que sea tu momento de recurancia. Hoy quiero invitarte a un viaje a lo profundo. Quiero que me contestes una pregunta en el tiempo del intro, porque lo lindo de esta contesta tuya va a ser que yo sepa tu opinión a lo que voy a preguntarte antes de que tú conozcas mi opinión y otras opiniones. Así es que vamos a eso. ¿Crees que la vida, esta vida que en este momento estamos compartiendo en este planeta, tú y yo, crees que la vida es algo que te va ocurriendo de manera casual o algo que te va ocurriendo porque tú vas diseñando día con día lo que vas a vivir o lo que quieres vivir? ¿O crees que la vida es ya un patrón diseñado cuidadosamente, como algo así como los actores en una telenovela, que entonces primero, antes de actuarla, lees el personaje y lees qué cosa es lo que el personaje va a vivir y entonces lo actúas? ¿Crees que la vida tenga algo que ver con eso? O como te dije antes, la vida es una casualidad. ¡Pum! Naciste y todo empieza a suceder a tu alrededor porque sí. Contéstame eso en lo siguiente, en el intro. Si ya eres mi seguidor o mi seguidora, pues te doy un abrazo de osos y te deseo un momento junto a mí positivo y agradable. Si llegaste por primera vez, me presento. Mi nombre es Ángelo Fernández y te hago estos videos desde el centro de Manhattan con la intención de que tengamos un momento agradable, también con la intención de que expongamos nuestros diferentes puntos de vista de acuerdo a alguna situación que nos atañe o interesa, también con la intención de que practiquemos la diversidad, que tú veas cómo soy y cómo pienso y lo respetes, y que yo vea cómo tú eres y piensas si me lo dejas escrito en los mensajes, y te aseguro que también respetaré tus puntos de vista y tu opinión. Y de esta manera pienso que siempre vamos a enriquecernos viendo situaciones de la vida como la veo yo, como la ves tú, y enriqueciéndonos, aprendiendo uno de otros. ¿Qué más puedo decirte? Será un momento para que practiquemos el amor fraternal. ¿Me acompañas a eso? Bueno, el asunto es el siguiente. Me contestaste la pregunta, espero que esté ahí abajito. ¿Crees que la vida es algo que comienza a suceder de manera casual cuando el baby nace, cuando has nacido, hasta que mueres? ¿O crees que la vida es ya un guión, algo que el espíritu antes de encarnar había ya cuidadosamente diseñado porque era lo que quería vivir? ¿Qué crees de ello? Primero te voy a decir lo que opinan de ello los espiritistas. Los espiritistas opinan, por supuesto, tenemos que empezar desde el punto en creer, en entender la reencarnación. Sabes que los espíritus reencarnan y reencarnan porque en cada vivencia que tenemos, en este momento somos espíritus encarnados, en cada vivencia física que tenemos vamos a desarrollar una serie de emociones, sentimientos, vamos a desarrollar una serie de acciones de acorde
a lo que vayamos viviendo, que es la manera en que el espíritu va evolucionando hacia la perfección y la luz. Ese es el sentido de la vida y de la reencarnación. Pues bien, los espiritistas opinan que el espíritu, como esto que estamos viviendo en este mundo físico, es un aprendizaje, es como un ejercicio para que nuestro espíritu se supere y evolucione. Pues piensan que sí, que el espíritu se sienta con, vamos, tal vez sean arcángeles o ángeles, con espíritus más avanzados que proveen esa ayuda. Cuando el espíritu está en la otra dimensión, pues los espíritus se sientan, analizan a profundidad lo que han vivido en una vida anterior y lo que pretenden vivir en una nueva vida, lo que quieren arreglar, lo que quieren experimentar. Y entonces, así como el espíritu escoge la madre, el padre, la familia donde van a ser, también escoge el país y las condiciones, todo adecuado a lo que ese espíritu desea perfeccionar y experimentar en un proceso de vida física. Entonces, cuando el espíritu, cuando el baby nace, ya ese espíritu tenía preparado todos los eventos que van a ocurrirle en su tiempo de vida, y entonces la cuestión está en que lo olvida. Al momento del nacimiento el espíritu olvida quién era y todo lo que ha planeado, porque entonces no tendría caso, sería como ir a un examen que alguien te pasó las respuestas. No, el espíritu olvida, porque entonces ahí viene el libre albedrío. El espíritu va a funcionar y va a reaccionar de acuerdo a las cosas que él mismo escogió, pero estando en esta dimensión no lo recuerda, no tiene sintonía con eso. Entonces el espíritu va a accionar para tratar de avanzar de acuerdo a los sentimientos y emociones con los que va a trabajar. Y cuando el espíritu, porque a todos nos ocurre, cuando el espíritu comete errores, sencillamente tiene el tiempo de vida física para arreglarlo, para evolucionar en eso y aprender a hacerlo de una manera mejor, o sencillamente en su próxima existencia, en su próxima vida, se encargará entonces de volver a vivir situaciones determinadas donde haya fracasado o errado, para entonces desarrollar los sentimientos y emociones apropiadas para el avance de su propio espíritu. Eso es lo que piensan los espiritistas y es lo que refleja el libro del famoso espiritista Allan Kardec. ¿Cómo vas en el asunto? ¿Qué vas opinando? En el próximo segmento te voy a decir lo que pienso yo. Pues fíjate lo que voy a decirte. Yo no soy persona fácil para creer. Yo soy todo lo opuesto a la gente fanática. Yo soy una persona espiritual, tengo mis creencias, pero para yo llegar a aceptar una idea, quiero que sepas que la paso por muchos filtros. Busco todas las posibilidades que puedan ser aceptadas dentro del mundo físico, y cuando ya veo que puedo sobrepasar eso, entonces es que doy una cierta seguridad al asunto. En este caso, como no es algo que yo puedo probarte a ti ahí tajantemente, pues entonces tengo que decirte que cada persona tiene la libertad de creer y de acomodarse en las ideas que le parezcan convenientes. Yo sí. Yo creo en la reencarnación, yo creo en la vida espiritual, estoy convencido de que soy un espíritu encarnado viviendo una serie de situaciones en estos momentos en pro de mi avance como entidad. Eso es lo que creo. También creo,
Entonces, quiero decírtelo así, cuando se me planteó en mi mente este asunto, lo primero que hice fue buscar mucha información. Alan Kardec es uno de los más famosos espiritistas de todos los tiempos y él dejó muy buenos libros acerca de ello. Puedes buscarlo. Pues yo busqué primero información, leí mucho sobre el asunto del espíritu, etcétera. Me informé con personas que conocían del asunto y entonces, como no es algo que yo puedo probarte ahí sobre la mesa, pues entonces tengo que decirte que yo lo que hice fue usar la lógica inteligente y poner las cosas en un profundo análisis para encontrarles una razón de ser, que tuvieran una motivación inteligente. Y la verdad, acepté esta idea porque encontré eso. Pienso que ser espíritu, sí, ya he analizado sobre eso muchísimo, sé que soy mucho más que el cuerpo físico y que reencarnamos, pues creo que eso le da un sentido a las vivencias que experimentamos en uno de estos momentos cuando estamos vivos en esta dimensión. Por eso sí creo que puede ser muy probable que lo que ha dicho Alan Kardec y lo que dicen los espiritistas sea una realidad. Pienso, es un poco difícil de aceptarlo cuando hemos vivido situaciones difíciles con personas determinadas, pero cuando tienes tu mente abierta y realmente profundizas en lo que haya sucedido, te das cuenta que sí, que cualquier cosa que sea cabe dentro de ese esquema mental. Estoy convencido de que soy un espíritu. Escogí a mis padres con los que tuve situaciones muy difíciles, pero pienso que justo ahí había una enseñanza, ahí había también un karma que cumplir. Así es que pienso que escogí a mis padres, escogí a mi familia, escogí las vivencias políticas y sociales que he experimentado hasta el momento. Estoy casi convencido de ello y pienso que tengo ese libre albedrío de entonces ir remedando, ir poniendo en orden mis sentimientos y mis acciones de acuerdo a lo que vaya sucediendo. Eso es lo que pienso. Y cercano a este tipo de pensamiento, te voy a dejar ya para que tú hagas un análisis propio, un pedazo de la historia de mi vida real, que tiene que ver con mis vivencias en los Estados Unidos. Fíjate qué cosa tan interesante. Mi madre y mi padre nacieron en Cienfuegos, provincia de Las Villas, un lugar, unas ciudades lejanas al centro de La Habana. Ellos nacieron los dos en este lugar, en Las Villas, pero en determinado momento de sus vidas, sin conocerse aún, ambos se trasladaron con sus familiares al centro de La Habana, a la capital, para desarrollar mejor vida. Entonces ahí en un momento dado, mi madre y mi padre se conocieron, se casaron y entonces nací yo. Cuando yo nací, mi madre trabajaba. Mi madre estudió y trabajaba en oficinas de abogados, etc. Y parece que pensando en los gastos que se tienen cuando uno tiene un baby, ella prefirió, después de la maternidad, continuar trabajando para avanzar un poco económicamente junto a mi padre. Pues en ese tiempo, en Cuba, nosotros para este tiempo no le llamábamos niñera o babysitter y no le dábamos tampoco esa visión de un trabajo profesional como se funciona con las cuidadoras de niños, con las babysitters aquí en los Estados Unidos. En Cuba, y me imagino que en otros países latinos sucederá igual, la persona que se iba a encargar del cuidado del niño, si la madre trabajaba, se convertía en parte de la familia, incluso le decíamos tía. Entonces, cuando mi madre decidió regresar al trabajo,
encontró por recomendación de la misma familia a esta señora. Voy a omitir su nombre para conservar un poco de privacidad en lo que no sea mío muy personal. Esta señora, amiga de la familia, se brinda y le dice a mi madre: Yolanda, no te preocupes, me pagas lo que sea. Yo en realidad no tengo necesidad de trabajar, pero lo hago por entretenimiento, porque me gusta. Y yo me voy a encargar, voy a ser la cuidadora de tu hijo, o sea, de mí. Mi madre se fue a trabajar y así quedaron. No sé exactamente qué tiempo, cuántos años duró este trabajo de esta persona conmigo. El asunto es que esta persona era la esposa del pianista de la Sonora Matancera, la orquesta que acompañaba a la gran Celia Cruz. Pues entonces, cuando las cosas políticas en Cuba empeoraron, Celia Cruz y la orquesta acordaron de manera oculta que iban a viajar, iban a tener un tour musical en México, y cuando llegaran ahí se iban a quedar, no iban a regresar a Cuba, y entonces de ahí iban a pasarse a los Estados Unidos. Por tal razón, pero en secreto, los músicos todos prefirieron viajar esa vez llevando la esposa, otro llevando una hermana, otro llevando hijos, etc. Y así hicieron. Entonces, porque el asunto de la orquesta y de Celia era que cuando llegaran a México y actuaran, se iban a asilar, no iban a regresar a Cuba, pero todo tenía que ser en secreto. Entonces esta señora que me cuidaba llega un día a la casa, se sienta con mi madre y le dice: Yolanda, tú sabes el cariño que yo le tengo a tu hijo, el cariño que te tengo a ti, somos como familia. Te voy a contar algo que no puedes decirlo. Celia Cruz y la orquesta La Sonora Matancera acordaron que se van a asilar en México. Van a ir de tour a tocar, a cantar a México, pero no van a regresar porque ya se sentían muy incómodos con la revolución comunista de Fidel Castro, etc. Y entonces ella le dice a mi mamá: le tengo tanto cariño a tu hijo y les conozco también a ustedes, que yo sé que si ustedes no lo deciden ahora mismo, en algún momento, Pablo, tu esposo, y tú van a quererse ir del país, porque esto, el comunismo, es una cosa terrible y esto se va a seguir poniendo peor y peor y peor. Entonces lo que quería pedirte es que me entregues a tu hijo a mí. Yo me lo llevo a los Estados Unidos, lo crío allá, y en algún momento ustedes van a llegar y se reúnen con él. Imagínate cómo son las madres. Cuando mi madre escuchó aquello, creo que para ese momento ni siquiera ella pensaba que realmente en algún momento ella fuera a abandonar el país. Y le dijo a esta persona: ay, fulana, es encantador lo que me has dicho, sé que esto da una buena intención, pero no, corazón, yo no puedo dejarte que te lleves a mi hijo, porque la situación entre Cuba y Estados Unidos es realmente difícil. No sabemos cuán difícil se pueda poner más aún. Y si pasa algo que no nos dejen salir o decidamos no salir, y entonces yo no vuelvo a ver a mi hijo, no, de ninguna manera. Yo, si viajara alguna vez, iríamos todos juntos, pero no te puedo entregar a mi hijo. Así quedó frustrada por primera vez la posibilidad de que yo saliera de Cuba a vivir a otro lugar. Pues ¿quién te dice que en efecto Celia Cruz y la Sonora Matancera y los músicos con sus esposas, etc., viajaron a México, hicieron la actuación que iban a hacer y no regresaron? Después se pasaron a los Estados Unidos y ya la historia es conocida. La Sonora Matancera y Celia Cruz se hicieron muy famosos ya fuera de Cuba, viviendo aquí en los Estados Unidos. Al principio hubo un poco de contacto entre esta señora y mis padres. Para aquel tiempo todavía no existían los celulares, estaba muy cerrada la situación política de Cuba y la comunicación era muy difícil, era solo por cartas, y las cartas demoraban meses para llegar de Estados Unidos a Cuba. En fin, hubieron cartas al principio y el tiempo lo va borrando todo. Poco a poco empezaron a espaciarse las cartas y llegó el momento
en que ya no hubo más comunicación. Yo continué creciendo y la verdad, olvidé totalmente mi relación con aquella mujer que me cuidaba. Eso, a medida que fui creciendo, se me fue borrando por completo. Pasó mucho tiempo en que la situación política de Cuba y Estados Unidos era caótica, no había comunicación ninguna y Fidel Castro había tomado como una traición imperdonable a aquellos primeros cubanos que se fueron del país y sobre todo engañándolo, yéndose en la forma escondida como lo hicieron. Ya la tragedia, el odio y la no reconciliación que existió después entre Fidel Castro y Celia Cruz, eso es famoso y puedes buscar videos sobre ello. Pues bueno, sucedido eso, ya nunca más tuve comunicación con esta señora. Pasa el tiempo, Fidel comienza a aflojar y a hacer estrategias buscando siempre los dólares de Norteamérica. Y entonces un día, por primera vez, Fidel permite la entrada a los cubanos que hubieran salido del país en algún momento. Y entre las 7 primeras personas cubanas que se les permitió regresar a Cuba a visitar familiares, etc., estuvo esta señora que yo tenía como tía. Pues figúrate, en el transcurso de todo ese tiempo muchas cosas fueron sucediendo en mi vida. Mi madre murió, estuvimos presos políticos, salimos, mi madre murió y yo tuve desavenencias con mi padre. Pasaron muchas cosas. El caso es que cuando llega esta señora de visita por primera vez a Cuba, nadie lo sabía ni yo tampoco. Estoy yo de visita en casa de una de mis tías, tocan a la puerta, abro la puerta, veo a aquella mujer que se me pareció tanto a la cantante norteamericana Dana Summer, porque tenía el mismo estilo de peinado, con una peluca, con mucho pelo así, vestida de traje sastre. Yo al instante me di cuenta que era una persona que no vivía en Cuba, pero no sabía quién era. La mujer me preguntó si se encontraba mi tía Margot. Yo le dije sí, un momento, y aguantando la puerta, llamo a Margot. Le dije, Margot, te busca alguien allí en la puerta. Para hacerte el cuento corto, mi tía llega, veo que empieza a llorar, aquella mujer y mi tía se abrazan. Mi tía en un momento dado le dice, mira, él es el muchachito, el hijo de Yolanda que tú cuidaste. La mujer se impresiona. Oh my God, mi querido niño ya tiene bigote. A mí me estaba saliendo para aquel entonces la sombra del bigote. En fin, que ahí me empiezo a dar cuenta de qué era lo que sucedía y quién era aquella señora. Pues tuvimos una linda conversación y nunca voy a olvidar que esta mujer, al momento que se iba a retirar, le dice a mi tía, ya mañana yo viajo nuevamente a Nueva York y no sé cuándo pueda regresar. Escribió su teléfono en un papel y me dice a mí, toma, si algún día me necesitas y puedes llegar a los Estados Unidos, búscame. Pues fíjate, para que tú veas que lo que está para uno, está para que te suceda. Se regresa la mujer a los Estados Unidos. Yo me reí de todo lo que había pasado porque ni por la mente me imaginé que yo, una semana después de la visita de esa mujer, se suscitara una situación política muy agresiva en Cuba. Soy mandado a buscar la policía y como yo había sido preso político y se temía que yo pudiera ser un foco, alguien que se uniera a las protestas o a lo que fuera a suceder, pues allí se me planteó que una de las opciones era ir a la cárcel hasta que se aplacaran las revueltas o salir inmediatamente del país. Por supuesto, yo acepté la segunda propuesta, salir inmediatamente del país. Y así fue como llegué directamente a Nueva York y tuve mi reencuentro con aquella persona que me cuidó cuando yo era muy pequeño y mi madre trabajaba. Así es que fíjate, ella fue en cierto modo mi madre y la cuidadora de mi vida en Cuba por algunos años. Y pasados muchos años después, yo llego a New York, contacto con ella y es en su casa
que empieza en su apartamento de New York, que empieza mi vida norteamericana. Ella fue la persona que me guió, me abrió las puertas en este país y finalmente tuvimos esa oportunidad de ser como su hijo. Y pasamos juntos aquí en New York algunos años. Ya ella murió, pero la verdad es que estoy lleno de agradecimiento a ella porque ella finalmente logró aquel acometido que una vez le había pedido a mi mamá cuando le dijo, ¿me dejas llevarlo y criarlo afuera? Pues finalmente yo fui su hijo, viví en su casa, en su apartamento de New York. ¿Cómo te parece? ¿No es una historia interesante? Y que en cierto modo como que se enlaza a la idea de este video de esta vez sobre la vida es algo que está como ya planeado y que de alguna u otra manera sucede. Espero haberte entretenido, espero que esta historia mía y mi creencia personal te den algo que pensar, algo que analizar. No tienes precisamente que si yo creo lo que tú acabas de decir, no. Si no estás de acuerdo, pues está muy bien. Sencillamente te dejo esta historia y estas elucubraciones mentales para que analices, para que pienses y quién sabe si le encuentras respuestas a situaciones de tu vida que no entendías concretamente por qué sucedían y por qué tú las percibías de ese modo. Así es que después de esta reunión tuya y mía, que espero haya sido encantadora, ¿qué más me queda? Decirte que mi espíritu te reconoce. Te digo namaste y óyeme, si te gusta mi vibra y te parece que puedes aprender algo de estas conversaciones, entonces volveremos a vernos. Chao. Te auguro que cuando apagues ese celular o esa computadora vas a sentirte realizada o realizado, porque vas a empezar a dar los pasos a lo próximo maravilloso que quieras vivir. Chao.